Asambleísta Rafael Dávila. Gracias, señor presidente. Mire, creo que aquí tenemos que compartir la preocupación que existe respecto a las transferencias reales que se están programando para el año 2010 a los gobiernos seccionales, señor presidente. Mire usted que en el 2008, ¿cuáles fueron las recaudaciones tributarias, señor presidente? 6.400 millones de dólares. Y a los gobiernos seccionales les correspondió 1.643. En el 2010 está prevista una recaudación tributaria de 8.700 millones de dólares, señor presidente. Es decir, al incrementar de 6.400 a 8.700, hay un incremento de 2.300 millones de dólares, que significa el 33% de incremento. En cambio, a los gobiernos seccionales se les sube apenas un 5%, señor presidente. Claro que hay una viveza del Ministerio de Finanzas, señor presidente. Tenemos que estar absolutamente conscientes. Mire usted que se toma como referencia la disposición 14ª de la Constitución, la disposición transitoria 14ª. Compañeros legisladores, ¿qué dice la disposición transitoria 14ª de la Constitución? Dice que los gobiernos seccionales no podrán recibir menos dinero que lo que recibieron en el 2008. Es decir, que si es que les dan lo mismo que en el 2008, están cumpliendo la Constitución. Si les dan lo mismo que en el 2008, están cumpliendo la Constitución. No creo que eso fue el espíritu de la Constitución. Fue poner un piso, de acuerdo, un piso. Pero ¿qué pasa con los incrementos presupuestarios que cada año existen? Cada año aumentan las recaudaciones tributarias en el Ecuador. Cada año sube la recaudación del SRI. Ese incremento debe ser compartido con los gobiernos seccionales. Los gobiernos seccionales deberían recibir un incremento similar al que ocurre con los ingresos corrientes del Estado. De modo que sí tenemos que cambiar los considerandos, como bien decía el asambleísta Paco Moncayo, señor presidente, y dejar muy claro que los gobiernos seccionales también tendrán derecho a los incrementos, no solo en los recursos ordinarios y corrientes del 15%, sino también en los recursos de los fondos especiales. Los gobiernos seccionales, señor presidente, no solo tienen la ley del 15%, los gobiernos seccionales de la Amazonía, del Oriente Ecuatoriano, tienen también el ingreso de la ley 010, de la ley del ECORAE, que les asigna $1 por cada barril de petróleo producido en el país. ¿Cuánto significa eso? 180 millones de dólares adicionales. También las provincias de Tungurahua, Azuay, Cañar y Morona tienen recursos provenientes de la ley 047, de la ley que le genera rentas de la producción de energía hidroeléctrica generada por centrales ubicadas en estas provincias. También mi provincia, señor presidente, la provincia de Loja, tiene la ley del Fonvial, que le da recursos de un impuesto a la transferencia de vehículos usados. Son apenas 10 millones de dólares al año. ¿Qué pasa con esas leyes especiales, señores asambleístas? Esas leyes especiales también generan incrementos anuales. Entonces, si decimos que hay que darle lo mismo que en el 2008, se acabaron los incrementos. Si congelamos los ingresos de los gobiernos seccionales de leyes especiales y del 15%. Mientras crece el presupuesto del Estado, mientras crecen las recaudaciones tributarias. Esto es, señor presidente, lo que sí nos obliga a revisar el texto de la resolución. Yo creo que sus intenciones son claras y son buenas, señor presidente, son correctas. Pero me parece que la redacción tiene que ser más específica, tiene que ser más clara para evitar distorsiones que no ahora, siempre
siempre los diferentes ministerios de finanzas han tratado siempre de quitarle, de restarle recursos a los gobiernos seccionales. Y hoy no es la excepción. Tenemos que luchar, como usted ya lo dijo aquí, señor presidente, en alguna intervención anterior, contra el centralismo que está vigente en el Ministerio de Economía y Finanzas y que siempre trata de restarle las transferencias a los gobiernos seccionales autónomos, que evidentemente son los que resuelven de mejor manera las necesidades de los diferentes pueblos del Ecuador. Gracias, señor presidente. Asambleísta Silvia Salgado.